Hola, ¿cómo están? Soy Ágata y esto es El arte de Ágata. En el video anterior habíamos hecho un recorrido de los dibujos de los años 2001 al 2004. Bueno, yo conté en ese video que habían dibujos anteriores a esos años, de entre los años 96, 97, que bueno, que yo lamentablemente, bueno, los tiré, bueno, ya no los tengo, entonces me quedaron solamente dibujos a partir del 2001. Hoy vamos a hacer un recorrido también así fugaz para que vean la evolución de dibujos del 2005 al 2008. Sería esta parte de este video. Bueno, como les conté en el video anterior, este es el protagonista. Había un dibujo por año por su cumpleaños, por lo menos durante los primeros 8 años. Bueno, no primeros, pero bueno, entre digamos 2001 y 2008 tenía esta costumbre de hacer al protagonista en el día de su cumpleaños, marcando como una etapa de los dibujos. También conté, bueno, un poco de qué se trata, de que, bueno, él es un líder, de que ahí tiene protectores, así como un género, como el estilo japonés, ¿no? Del género Sentai, donde, bueno, hay cada uno con sus características de poderes y habilidades. Bueno, este es el villano, que al final no es realmente el villano, es otro. Estos personajes tienen poderes, tienen habilidades, y bueno, acá estos serían los 5 protagonistas, protectores, ¿no? Del protagonista, que es él, que bueno, tiene como una transformación, y bueno, estos son secundarios. Yo a la hora de dibujar en esas épocas, bueno, creo que también un poco ahora también, tengo una mentalidad de lo que es un artbook, un libro de ilustraciones japonés. Me gusta muchísimo. Algún día voy a hacer un video mostrando los libros de ilustraciones que yo tengo y bueno, que me han dado también mucha influencia. Tengo esa mentalidad. Yo a la hora de dibujar, dibujaba a los personajes que bueno, casi siempre en los artbooks se los ve en distintas situaciones, en situaciones cotidianas, con diferentes ropas, bueno, o con alas. Estos personajes no tienen alas, en realidad yo se las dibujaba así como de una manera simbólica, me gustaba hacerlo. Y bueno, y hoy por hoy con esto de que ahora ya es como que incursiono en el sketchbook, la verdad que también tengo la misma mentalidad. Sigo haciendo dibujos a un estilo más tipo artbook, pero conservando mucho más lo que sería la esencia de la historia y el mundo en el que se mueven los protagonistas, ¿no? El protagonista, más bien dicho, de la historia que tengo ahora. Por ejemplo, este tipo de dibujos es muy característico ¿no? de una ilustración japonesa, que los ponen a todos juntos así. Bueno, como le decían, las alas también son simbólicas, o vestidos así de otras formas, con otras ropas, todo para posar, ¿no? Pero bueno, ellos no se vestían así, andaban con otras ropas así parecidas a esta. Bueno, también entre ellos los diferenciaba. Cuando hable sobre influencias y bueno, cómo es mi manera de trabajar y cómo he aprendido a dibujar, voy a contar algunas cosas en las que yo me basaba para tener proporciones y bueno, eso no lo voy a contar ahora, lo voy a contar en otro video, así que espero que pronto lo pueda hacer, porque bueno, tengo muchas ganas de contar cosas que tengan que ver como decía, con mis influencias y bueno, cómo es mi manera de crear personajes. Tengo muchas ganas de contar mi proceso creativo, cómo es que yo tengo las ideas para crear estos personajes, bueno, para en realidad crear personajes en general, sus diseños, bueno, todo eso que hace que esto se haga realidad, ¿no? Eh, bueno, hay mucho más para contar, que pues les digo que eso vendrán en próximos videos, espero que se hagan realidad, porque la verdad que tengo muchas ganas de contar
muchas cosas y bueno, y demostrarles. Bueno, también contaba en el video anterior de yo también pensé en personajes futuros y en personajes en otras edades. Por ejemplo, este es el personaje que es el chiquitito, que yo dije que lo había dibujado más grande también. Acá está, es este. Y bueno, acá está más grande. Eh, bueno, hay toda una historia de él también, de por qué está vestido así. Y bueno, y después tengo a este personaje que es como una especie de monje, que tiene como un alter ego. Bueno, como les dije en el video anterior también, hay un montonazo de información, un montonazo de historias detrás de estos personajes. Porque bueno, eran un montón y cada uno tenía su historia y yo le quería dar importancia a todos, como conté también. Ahora seguimos con los dibujos del año 2006. Estos son poquitos. No creo que haya sido el hecho de que haya tirado dibujos, sino que seguramente dibujaba también otras cosas, porque también dibujaba fanarts. Hoy no dibujo tanto fanarts, pero en esas épocas sí recuerdo que dibujaba bastante. Entonces, bueno, han sido bastante menos este año. Continuamos con los dibujos del año 2007. Bueno, acá como les decía, este tema de lo que es mentalidad de artbook es justamente con este tipo de dibujos. Me gustaba ponerles ropitas como si fueran modelos, acá están como bastante góticos. Y bueno, y ninguno se salvaba, ponía a los buenos, a los malos, a todos los personajes que eran, digamos, parte de la historia, los, los ponía con ropitas para que desfilaran. Bueno, esto es muy típico de los libros de ilustraciones, donde bueno, vemos a los protagonistas, ¿no?, de los animes en distintas situaciones y bueno, y justamente también con distintas ropas. Esta etapa también son muy poquitos, también eh, se ve que, bueno, como decía, si bien era por falta de tiempo o dibujar también otras cosas, hizo que, bueno, que fueran bastante menos. Y ya les digo, no creo que haya tirado tantos dibujos de esta época, eh, pero bueno, fueron cada vez menos. En esos años yo utilizaba colores Faber-Castell, bueno, todavía los utilizo, no tenía conocimiento o acceso, más bien dicho, a colores más profesionales y con el tema de las fibras, los marcadores, estas son unas fibras gruesas que tengo, que todavía las tengo, bueno, las uso muy poco, que son Faber-Castell, bueno, son al alcohol, pero bueno, yo en esa época no tenía idea de que habían marcadores al alcohol, marcadores al agua, simplemente los utilizaba y bueno, sin saber, hoy por hoy sí sé, prefiero mucho más los marcadores al alcohol por sobre los que son al agua. Y bueno, y también utilizo otro tipo de lápices de colores, además del Faber-Castell, que también todavía lo sigo utilizando, pero también, como les digo, hay otros colores, otro tipo de marcas que bueno, también me ayudan a que los dibujos tengan bastante mejor calidad. Y finalizamos con el año 2008, que bueno, son muy pocos dibujos. De hecho, este del cumpleaños nunca fue mi favorito porque me parece que es como que se ve que lo hice con falta de tiempo porque, bueno, la pose no está muy buena. Tal vez el coloreado del pelo está bonito, pero hasta ahí llegó toda la inspiración. Son muy pocos dibujos. Eh, Seguramente, obviamente, mis obligaciones de adulto en esas épocas, también que estaba haciendo otros dibujos, porque como les decía también hacía fanart, pero bueno, ya acá ya hay dibujos sin terminar. No, este año fue fatal, este año, porque no tengo muchos dibujos, estos son todos los que hay. De hecho, hasta inventé un personaje nuevo que esto fue lo único que hice de él, pobre, y hasta ahí llegó.
Y como bonus, para finalizar, les voy a mostrar lo último que hice de ellos, que es de entre los años 2011 al 2018. Pero obviamente no es que haya dibujado un montonazo por año, como sí fue en el caso de los anteriores, que vieron 8 años repartidos en bloques de dibujos, que como les decía, por supuesto había muchos más. Pero bueno, en esto yo recuerdo bien que los dibujaba menos, inclusive ahora también me olvidé mencionar que yo en esos años ya incursionaba en el arte digital. Dibujaba y publicaba en DeviantArt y bueno, estaba con esos intereses también. A ellos nunca los publiqué de manera digital, habré publicado al protagonista, pero muy poco y nada. Entonces, bueno, esto quedó todo como un poco en segundo plano porque estaba, como les decía, muy interesada en el dibujo digital. Estos son del 2011, acá ya pasamos al 2012. Bueno, como ven, ya un poco más estilizados. Inclusive, bueno, acá ya tengo una clara influencia de un personaje de anime llamado Kayan, de Kayan Sins, que es un remake de un anime de los 70, también con el mismo nombre. Y bueno, es como que un poco buscaba la anatomía de ese personaje a la hora de dibujar a los míos, ¿no? Porque era un personaje bastante estilizado, bueno, qué sé yo trataba de emularlo a mi manera, con sus errores y sus aciertos, bueno, pero yo la verdad que honestamente me doy cuenta de que había bastante mejora, inclusive en las proporciones, ¿no? Más allá del estilo, bueno, te puede gustar o no el estilo, pero había bastantes mejoras, también en el coloreado. Se notaba que había más cuidado a la hora de dibujar, de colorear. Seguía teniendo muchas ideas todavía. No es que no, no me surgían las ideas. Inclusive, bueno, esto por ejemplo es algo del pasado. Yo les decía que me gustaba mostrar personajes de presentes, pasados, futuros, antepasados. Bueno, acá jugaba un poco con el tema de la perspectiva, que bueno, no hacía mucho de eso en estos dibujos, eran casi siempre poses un poco más estáticas, porque bueno, si bien era muy creativa a la hora de diseñar, me faltaba todavía soltar a los personajes y darles más dinamismo, que eso fue la causa que hizo, digamos, que yo terminara, digamos, en un estancamiento. Ya sentía que ya estaba como cansada de dibujarlos siempre estáticos. Acá, por ejemplo, quise hacer una pose dinámica y no, por supuesto, me faltaba aprender un montón. Está bien que siempre fui autodidacta, pero por supuesto yo me daba cuenta de que me faltaba aprender muchas cosas para poder hacer que estos personajes fueran más dinámicos. Bueno, no fueron con ellos con los que terminé haciendo dibujos más dinámicos, pero bueno, ellos fueron los que me impulsaron a seguir creando personajes, a seguir contando historias y por supuesto a seguir adelante con la creatividad. Lo más importante acá es ser creativo, disfrutar lo que uno hace, y bueno, eso es lo que más importa, como les decía. Y como les conté en el video anterior, yo a estos personajes les tengo muchísimo cariño, los quiero muchísimo, porque formaron parte de mi vida y siguen formando parte de mi vida creativa. Y para finalizar este recorrido nostálgico, les muestro el último dibujo que hice de ellos en el año 2018. Fue el único que hice y fue el último porque lo recuerdo perfectamente de que quise volver a dibujarlos, y para darles como una especie de despedida, ¿no? Bueno, fue el año 2018.
Yo la verdad que pasé muchos años creativos con ellos. Como les decía, los quiero un montón. Eh, Él es el protagonista, ellos son sus protectores. En el video que tengo ganas de contar sobre las influencias y cómo es que llegó a mi proceso creativo, voy a contar algunas cosas que hacía con ellos para guardar las proporciones. Sus trajes no son casualidad, hay algo escondido detrás de sus diseños. Y bueno, ¿qué me inspiró a diseñarlos? Eso será para otro video. Por hoy llegamos hasta acá. Espero verlos pronto con un nuevo video. Likes, suscribirse, compartir y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.